con Dios. Entonces, ¿qué fue lo que obtuvo nuestro antepasado Abraham? Porque si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que Abraham le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, para el que trabaja, su salario no es un regalo, sino algo que tiene merecido. Pero el que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al pecador, su fe se le toma en cuenta como justicia. David también se refiere a la felicidad del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, cuando dice: dichoso aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel quien el Señor no culpa de pecado. ¿Acaso esta dicha es solamente para los que están circuncidados o es también para los que no lo están? Porque decimos que la fe de Abraham se le tomó en cuenta como justicia. ¿Cuándo se le tomó en cuenta? ¿Antes de ser circuncidado o después? Antes y no después. Entonces Abraham fue circuncidado como señal, como sello de la justicia por la fe que tuvo antes de ser circuncidado. De esa manera, Abraham es padre de todos los creyentes que no están circuncidados, a fin de que también a ellos la fe se les tome en cuenta como justicia. Y también es padre de aquellos que, además de estar circuncidados, siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque la promesa dada a Abraham y a su descendencia en cuanto a que recibiría el mundo como herencia no le fue dada por la ley, sino por la justicia que se basa en la fe. Pues si los que van a recibir la herencia se basan en la ley, la fe resulta vana y la promesa queda anulada. Porque la ley produce castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, la promesa se recibe por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, tanto para los que son de la ley como para los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas naciones, y lo es delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Contra toda esperanza, Abraham creyó para llegar a ser padre de muchas naciones conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Además, su fe no flaqueó al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, pues ya tenía casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por eso su fe se le tomó en cuenta como justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que se le tomó en cuenta, sino también con respecto a nosotros, pues Dios tomará en cuenta nuestra fe si creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Genial, increíble cómo el apóstol Pablo lo que hace en este capítulo, ya le iba a decir episodio por Ilumina Play, en este capítulo 4 vemos cómo él lo que hace es englobarnos a todos como pecadores, que realmente todos necesitábamos ser justificados. Aquí estamos hablando del griego, del circuncidado, del no circuncidado, y como él mencionaba, porque ya saben, los judíos en ese momento por la ley era necesario que así fuera, pero en este caso como muestra la clara dinámica en la que si hay ley, nosotros no podríamos cumplirla, era imposible poder hacerlo. Pero también si no hubiese ley, pues nadie tendría por qué tomar la iniciativa de buscar agradar al Señor con todo lo que hace. Entonces, Pablo lo que en este momento resalta en este capítulo es que todos necesitamos ser justificados, todos somos pecadores. Y es ahí donde la fe tiene un papel muy importante. Todos conocemos a las historias de Abraham. Bueno, aquí nos aumenta de Abraham antes de que el Señor le cambiara el nombre. Y precisamente hay una parte en la que Abraham, por obediencia a Dios, Dios le pide que sacrifique a su hijo, a su primogénito, el hijo de la promesa, que aquí estamos viendo cómo relata que ya Abraham se sentía ya viejo, tenía 100 años, no podía tener hijos porque Sara estaba estéril, también ya estaba alta de edad y fue como, no puede ser, yo no voy a creer que esto pueda ser posible. Pero Abraham creyó y en el momento de que él creyó, se puso en marcha esta fe donde da a luz Sara a Isaac y ahí es donde incluso
lo que hace Dios es probar su fe y su obediencia. Y en el momento cuando Abraham quiere ya sacrificar a su hijo, el Señor le provee para que esto no suceda. ¿A qué voy con esto? La fe es necesaria, pero también las obras tienen que entrar en acción. Pero no vamos a realizar y no vamos a ser salvos por obras, sino por fe. La fe es un regalo como la gracia. Entonces nosotros debemos de creer en el Señor, que Él nos da esa salvación, pero no por medio de las obras. Las obras muestran un reflejo de gratitud, de decir, Señor, yo quiero obedecerte, yo quiero dedicar mi vida para contigo y por eso busco ser ese reflejo del amor del Señor para con todos. Pero es importantísimo ver cuántos necesitamos la fe para poder creer y que ese regalo inmerecido es la vida eterna junto con el Señor. Totalmente, y es que muchas veces pensamos, ay, es que si no estoy sirviendo full tiempo en la iglesia, fijo, no, ya perdió la fe. Ajá. Eso no es. Las obras son una consecuencia de creer en Jesucristo, de creer en Él, de tener confianza en Él. Eso es la fe, es confianza en Jesús. Eso en específico, y muchas veces nos perdemos y pensamos, y a mí me ha pasado, solo estoy sirviendo en un ministerio. Ya no estoy en 5, solo estoy en 1. ¿Qué me pasó? ¿Dónde está mi conexión con Dios? Cuando realmente la conexión con Dios es lo principal, y de esta relación con Dios viene la confianza en Dios. Primero debo tener una relación para que nazca esa confianza. Usted tiene de pronto nosotros tenemos de pronto una buena relación con el de la tienda y llegamos de la nada, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Porque hay una relación, hay una confianza de pedirle una agüita a vos. Me faltan 5 quetzales acá, discúlpame, ahorita te los traigo, pero es que ya hay confianza porque hay una relación. Y eso es con Jesús también. Podemos crear esa confianza y luego en base a eso van a venir los frutos. Parte de sus frutos son esas acciones, ¿verdad? Pero no somos justificados por nuestras acciones u obras. Este es un tema para mí complejo porque yo tengo 2 escenarios en donde la fe sale de alguna manera como protagonista de toda nuestra película como cristianos. La primera y la más común, creo yo, que es cuando estamos pasando por un problema complejo y necesitamos fe. Ahí sí necesitamos fe. Y la segunda, que es la más difícil para mí, es que el justo por su fe vivirá. Es cuando vivimos por fe, cuando todo nuestro día está basado en esa fe profunda y absoluta. No es tirarnos a un vacío, sino que es estar seguros que cuando nos levantemos este día y esta mañana, Dios está esperándonos y el Espíritu Santo nos va a acompañar, y esa fe total y absoluta de que todo va a estar en manos del Señor es lo que me da la energía para salir adelante este día. Entonces está mi fe del día a día y está mi fe cuando necesito salir de un problema. Yo creo que lo más importante de esto para mí es que si vivimos en fe y si vivimos por fe, cuando lleguen los problemas no va a ser complicado poder recurrir una vez más, porque pienso que una tormenta es algo interesante de aceptar que viene, y creo que es algo que vamos a ir leyendo en el transcurso de este episodio, pero hay momentos en los cuales no nos queda otra más que agarrarnos de la fe. Como cuando viene un tornado, y ustedes han visto esas películas, ¿verdad? Ustedes que están en los carros volando y de repente un fulanito ahí se amarra a un palo, a una pita, a una cosa, a un tubo, barrilete, y se agarra y sale volando, pero no se suelta. Sí. No se suelta de ese tubo. Esa es la fe total y absoluta. Es nuestro recurso primero, pero regularmente lo utilizamos como recurso último. Como un apagafuegos. Como un apagafuegos. Por eso es que el justo por su fe vivirá. O sea, sería interesante que mejor pudiéramos vivir en fe, para que cuando lleguen los momentos difíciles no estemos buscando de dónde agarrarnos para que no nos lleve el tornado, sino que ya sepamos dónde está nuestro pilar principal. Y hay que aferrarse a la fe, aferrarse a Dios, porque en este caso estamos leyendo cómo Pablo describe ese momento donde Abraham realmente buscaba una descendencia. Él venía de una cultura politeísta donde había muchos dioses y él decidió seguir a un solo Dios. Eso ya es tener fe, de abandonar su pueblo, su casa y decir, yo voy a seguir la voz de este único Dios que estoy conociendo, y después decir, quisiera dar herencia y conocer qué se siente ser padre. Y Dios lo que dice, aférrate a esta promesa que te doy, que vas a ser padre de naciones, de multitudes. Y así él, a los 100 años,
yo sé que muchos de nosotros estamos pasando también por épocas donde digo, no veo ese cumplimiento de la promesa, no veo que esto suceda pronto. Aferrémonos al Señor, Él va a cumplir con su palabra. El carácter de Dios no cambia, Él es bueno, Él es fiel, Él es tardo para la ira, lleno de amor y gracia y misericordia para con nosotros. Y entonces en ese momento donde estemos desesperados de decir, me viene este tornado, la tormenta, ¿a qué me aferro? Aferrémonos al Señor, tengamos esa fe de decir, Señor, tú me diste una promesa, tú me diste una palabra y sé que en tu debido tiempo la vas a cumplir. En su debido tiempo, Abraham pudo ver el testimonio y el milagro de su hijo Isaac, pero después, quizás, él nunca supo la dimensión que iba a llegar a ser este cumplimiento de la promesa. Pero en Romanos, años después, un tal Pablo lo recuerda diciendo es el padre de la fe y es alguien que vino a traer, o sea, él nos enseñó a cómo creer en el Señor. Y no sé si ustedes han experimentado eso en algún momento de su vida, pero cómo la fe cobra aún más valor cuando se pone en práctica. No tenerla ahí como amuleto o apagafuego. Y fíjate, Sebas y Rosalind, que hay una parte importante y es que, ¿qué hubiera pasado? O sea, tomando el hilo de tu conversación y de tu pregunta, si hay momentos en los cuales, ¿qué hubiera pasado si Abraham no hubiera seguido las instrucciones que Dios le dijo? O sea, ¿qué hubiera pasado? Entonces, hay un elemento ahí clave que es seguir las instrucciones que Dios nos está dando en ese proceso de fe. No esperar que Él sencillamente haga algo mágico en nuestra vida, sino que hay una parte que es interesante y es que Él nos dice, obediencia quiero, no sacrificio. Ajá, y no sacrificio. Obediencia quiero, no sacrificio. Entonces, Abraham obedeció la voz de Dios y siguió las instrucciones a pesar de sus deseos, porque ¿quién va a querer venir y sacrificar a su hijo? ¿Quién va a querer? Que tardó tanto tiempo en verse esa promesa físicamente cumplida, porque Dios ya lo había prometido. Y cuando Dios promete es sí y es amén, ¿verdad? Se va a cumplir. Pero él no la había visto y como humanos nos desesperamos cuando no vemos eso cumplido, cuando el sueldo no ha venido a tiempo, ¿verdad? Cuando no cae. Cuando no ha caído el pago. ¿Y qué va a pasar? ¿Será que me van a despedir? Y si no, mira lo que pasó después, ¿verdad? Después Sara en las siguientes películas, ¿verdad? Sí, no sigue las instrucciones con una sierva, con una criada, un hijo. A su manera. A mi manera. No siguieron las instrucciones. Y ahí es donde el lenguaje, el amor de Dios es la obediencia. Y es decir, yo solo quiero que obedezcan, que confíen en mí, que tengan fe. Como cuando nuestras mamás o papás nos decían, ¿qué quieres de regalo, mami? Que seas obediente. No sé ustedes, pero a mí me decían eso, fíjense. Solo hace caso. Ese es un milagro, ¿eh? Ese era un milagro. Yo no sé por qué me decían tanto eso, pero no, que me hagan caso quiero, decía mi mamá. Quiero que sean obedientes. Ese es mi regalo de cumpleaños. Y sí, es verdad. El regalo el lenguaje, uno de los lenguajes del amor de Dios, como lo dice Sebas, me parece bastante curioso verlo así. Interesante, pero creo que sí, es la obediencia. Sí. Y ahí es donde los invitamos a que puedan aferrarse cada vez más en la fe, de confiar en el Señor, entendiendo de que nosotros sin Él somos nada y que para justificación necesitamos creer que Jesús, Hijo de Dios, vino a este mundo a vivir como deberíamos de haber vivido. Él no cometió ningún error, no hubo engaño en su boca y murió por nuestros pecados. Y es donde a nosotros como seres humanos nos cuesta apreciar el valor de la gracia porque no nos costó nada, ¿verdad? Pero hubo un precio que se pagó muy alto, que fue la muerte de Jesús. Y es por eso que hoy creemos en que Jesús vino a salvarnos, a darnos vida eterna. Y ese es el regalo al cual queremos invitarlos a que puedan tener fe. Que a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, Dios no cambia y Él está presente y Él está buscando constantemente por estar cerca de nosotros y que nosotros tengamos ese encuentro con Él. Así que, no sé, Guille, si me ayudas con una oración en la que podamos unir a la audiencia, a tener fe y aferrarnos al perfecto amor del Señor. Así es, será un privilegio y creo que usted necesita, al igual que nosotros, un momento de oración para poder afirmar esa fe. Padre, hoy en esta mañana te damos infinitamente gracias porque reconocemos ese sacrificio en la cruz que significó el gesto de amor más grande que ha tenido la historia de la humanidad. Hoy permítenos, Señor, crecer en fe, saber que algo va a venir porque tú lo dijiste. Creer que aunque no lo estemos viendo, tenemos la certeza y la total seguridad de que va a venir porque es tu palabra. Y tu palabra no tiene duda. Hoy en el nombre de Jesús
declaramos que queremos vivir por fe y que cuando vengan las tormentas nos aferraremos a esa fe como tú te aferraste a esa cruz para morir con nosotros. Hoy te damos gracias, Señor, y ponemos en tus manos este día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Sí. ¿Y cómo podemos creer y seguir creciendo en nuestra fe, Guille? Fíjate, Sebas y Rosalind, queridos amigos, que lo interesante de todo esto es entender que si nosotros no nos relacionamos con Dios a través de leer su palabra, no podemos crecer en fe. Es muy difícil porque ahí en la palabra del Señor tenemos muchos recursos, mucha guía, mucha instrucción y mucha obediencia de nuestra parte para seguir lo que está ahí mencionado. Por ejemplo, hoy en el Bible Challenge nosotros tenemos el privilegio de poder compartir el capítulo 99, 100 y 101. Miren ustedes, ahí usted va a encontrar gratitud, es fundamental, obediencia y una manera de exaltar el nombre de Dios. Muchas veces nosotros tenemos dificultades que no sabemos cómo orar, no sabemos cómo relacionarnos con Dios. Lea los salmos, lea los salmos. Sí. Y particularmente ahí se va a dar una guía y una instrucción de cómo poder comunicarse con Dios. Es maravilloso y los invitamos a que puedan unirse al Bible Challenge. Es emocionante y si por alguna razón no lo has hecho, este es un buen día para iniciar y que puedas participar y unirte a esta gran aventura de leer la Biblia en un año. Pero queremos que ustedes sean parte. Realmente estamos agradecidos con el Señor por la oportunidad de poder estar acá y les compartimos desde lo más profundo de nuestro corazón también lo valioso que es depender cada día más del Señor. Así que esperamos que por favor no se despeguen del televisor, de la radio, del teléfono, de cualquier aplicación donde estén viendo en Ilumina Play, porque queremos seguir creciendo en sabiduría y estatura conforme al varón perfecto que es Jesús. Esperamos que puedan regresar. Solo vamos a ir a un breve corte y regresamos aquí. Esto es Vaya con Dios. Hay un proceso que Dios utiliza para hacer crecer tu fe. Tomados de su grandeza y guiados por su palabra, fuimos creados para soñar. Y si alguna vez usted se ha preguntado cuál es el propósito de mi vida, para qué fui creado, qué está pasando conmigo, este libro que estamos leyendo hoy de Rick Warren, Creados para Soñar, le va a poder ir dando por ahí algunas pinceladas, algunas pistas de eso por lo que pasamos. Hace un momento Sebas comentaba que en este momento están en la espera de que nuevamente Dios cumpla su promesa y de pronto a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, creo que a muchos de nosotros, y no está de más el leer testimonios de personas que han pasado por esa sala de espera, que han estado en esa sala de hospital. Así que hoy vamos a comenzar ahora con la lectura de este capítulo de Rick Warren, el libro Creados para Soñar. Comenzamos con este título, el tema Confía en lo que Dios ha dicho. Está en Romanos 4:18, comenzamos leyendo esto. Dice, aun cuando no habían motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza. ¿Cómo darte cuenta cuando ya no tienes esperanza? Comienzas a usar la palabra nunca. Nunca me graduaré, nunca me recuperaré, nunca me desendeudaré, nunca me olvidaré de toda esa vergüenza y angustia. Nunca cambiaré, nunca seré lo que Dios quiere que sea. ¿Qué deberías hacer cuando sientas que tu esperanza comienza a desvanecerse? La Escritura dice que debes seguir teniendo esperanza, tal como lo hizo Abraham. Observa Romanos 4:18 nuevamente que dice, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza. Cuando estés ante un callejón sin salida, acude a tu fuente de fortaleza, la Biblia. Es una fuente de esperanza. Léela, estúdiala, memorízala, medita en ella. La palabra de Dios revivirá tu fe, renovará tu esperanza y fortalecerá tu comprensión de Dios. Nada animará tu fe como la Biblia. Y estoy de acuerdo con eso. Totalmente. Un callejón sin salida es una prueba de fe. La Biblia dice que Abraham, que había recibido las promesas cuando fue puesto a prueba, ofreció a Isaac su único hijo. Cuando Dios le dijo a Abraham que quería que sacrificara a su hijo, Abraham ni pestañeó. No se asustó porque recordaba lo que Dios podía hacer y confiaba en lo que Él le había prometido. Mientras subían al monte para hacer el sacrificio, Abraham le dijo a sus siervos, volveremos enseguida.
Cuando Isaac le preguntó, ¿dónde está el sacrificio? Abraham respondió, Dios proveerá. Abraham estaba ante un callejón sin salida, pero la liberación estaba por llegar. Y aquí viene la escena cúspide, una de las escenas culminantes de esto, y es que cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y sí, colocó la leña encima y luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo gritando, ¡Abraham, Abraham! Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Dios le mostró la salida solo cuando el cuchillo estuvo en el aire. ¿Qué sucede cuando llegas a un callejón sin salida y Dios te pide que renuncies al sueño que pensabas que Él te había dado? ¿Puedes dar ese paso de fe? ¿Puedes creer que Dios te liberará? Abraham hizo todo lo que Dios le indicó. Él pasó la prueba de la fe. Cuando estás ante un callejón sin salida, recuerda lo que Dios puede hacer y confía en lo que Él ha dicho. Cree en su palabra. Importante forma de cerrar este segmento, entendiendo de que todos en algún punto hemos estado en ese callejón sin salida. Hemos visto arriba, abajo, por todos los lados y no había ninguna otra opción. Y en lo personal, sin duda yo tuve que tomar la decisión de yo voy a soltar y voy a confiar en el Señor. Y en este momento vemos la historia que estábamos anticipando, cómo Abraham en ese momento era, o sea, me estás pidiendo que sacrifique al hijo de la promesa que me habías dado. Él no pestañeó, en ningún momento se puso como a alegar o cuestionar, sino, ok, Señor, yo voy a ser obediente a lo que tú dices, llegando a un punto en el que ya no había salida. Ya subieron, ya había incluso, a su hijo le había dicho, ¿y dónde está el carnero? ¿Dónde está el sacrificio? Y uno como pequeño diría, bueno, ¿seré yo? ¿Así? ¿Seré yo o no? Pero es como esa confianza que Isaac también tenía en su padre de decir, él no va a buscar hacerme nada malo. También tenemos que verlo del otro lado. Pero en ese momento Abraham dijo, yo voy a confiar, Dios proveerá. No le voy a decir a mi hijo, mira, te toca, sino Dios proveerá. Y a veces como padres, y aquí hablo a todos los padres de familia o aquellos que somos hijos, hemos a veces cuestionado y dudado, a veces solo falta creer que Dios es quien provee y Él interviene en el momento más indicado, en el tiempo preciso para reconocer que es por su voluntad, que es por su gran poder, no por nuestros propios esfuerzos y el valor que tiene al final de decir, mira, aquí está el carnero, no tienes que sacrificar a tu hijo. Lo que Dios estaba buscando era esa obediencia, ese afecto, ese amor para con Él y decir, ok, a partir de ahora vamos a construir este legado, esta gran descendencia. Y esa fue la gran prueba de fe. Todos hemos pasado por una gran prueba de fe. Y ahí es donde debemos de creer en la palabra de Dios, que es algo que a mis amigos y a mi persona constantemente estamos poniendo en prueba. Pero sí, no hay nada como confiar en la palabra del Señor. Y eso es algo que nos ha enriquecido mucho como personas. Totalmente, y es que a mí me encanta cuando Isaac, que ya lo remarcabas tú, preguntaba, ¿verdad? ¿Y dónde está el sacrificio? Y Abraham responde, Dios proveerá. Es que eso es la fe. Y, ¿saben? Yo anteriormente ya lo había leído y no sé si les sucede, pero a mí me pasa un montón que estoy leyendo y de pronto algo se remarca más o termino de entender algo más de nuevo. Y la verdad es que antes, cuando yo lo leía, yo lo pasaba de largo. Cuando Abraham respondía, Dios proveerá, lo veía como cuando yo le pedía a mi mamá, hola mami, un huevito de esos que traen juguetito dentro, ¿verdad? Un huevito, mami, ¿me compras un huevito sorpresa? Ahí mañana te compro. Y entonces era como solo para salir del paso. Pero Abraham no lo hizo para salir del paso. Abraham estaba seguro en el Dios que ya le había dado la promesa. Y Abraham le dijo, Dios proveerá. No le dijo, tú eres, ¿no? Dios proveerá. Abraham iba seguro y confiado en Dios. Y hay una parte que yo no quiero dejar pasar por alto y es el que Warren nos da el ejemplo de Abraham con su hijo Isaac, porque después de eso, ¿qué otra cosa hay? Sí. Uno mismo eliminar a su hijo por fe, por orden e instrucción de Dios. Lo compararemos con dejar un trabajo. Si Dios nos dice que hay que dejar ese trabajo, lo compararemos con dejar una relación
que encima de que nos está haciendo daño, todavía nos cuesta dejarla. Creo que esas son las voces que tenemos que escuchar. Abraham hizo algo contra probablemente toda su voluntad humana. Contra toda su voluntad humana. Yo me pregunto y le pregunto a usted si en ese lapso en que Abraham hizo lo que el Señor tenía que hacer, no dudó, no se preguntó por qué. Y estoy seguro que sí, yo estoy seguro que sí. Y usted también puede preguntarse, ¿pero por qué, Señor? Pero puede entrar en ese diálogo y puede ir a buscar qué le dice el Señor y leer algo de su palabra y puede que ahí encuentre la respuesta. Lo importante de esto es que no pierda la dirección de la fe, no pierda el sentido de la fe. Porque Abraham, estoy casi seguro que cuando le dijo eso el Señor, dijo yo, ¡no! Así es. No, y yo me imagino que incluso en ese momento Abraham estaba recordando lo que Dios le dijo. Vas a ser padre de multitudes, voy a darte un hijo. Y creo que es un buen ejercicio. Y lo que voy a decir no es como regla, ¿verdad? Pero es algo que recomiendo y es algo que he vivido personalmente. Ante cualquier reto, ante cualquier circunstancia, o en ese momento donde aquí nos dice Warren, ese paso de fe, debemos de acudir al Señor y que Él nos pueda dar una palabra, que Él nos pueda dar un pasaje bíblico que en el momento de tomar la decisión, pues vayamos con el respaldo de la palabra del Señor. Pero ¿para qué también es la palabra? Para el momento cuando todo esté como patas arriba y decir uno, pero no me habían dicho, o qué pasó acá. Recuerda esa palabra. Los seres humanos se nos olvida rápido todo, ¿verdad? Y cometemos hasta errores que en su momento dijimos que nunca más los íbamos a cometer. Pero recordar esa palabra, esa promesa que Dios nos dio a la hora de tomar ese paso de fe, nos va a alinear, nos va a decir, es cierto, Dios me dio esta palabra, es cierto, yo debo de recordar por qué estoy acá, por qué yo me animé a entrar a esta aventura de paso de fe. Y ahí es donde ese versículo, esa palabra, pues los va a alinear en fe. Así que si ustedes están precisamente en un momento de toma de decisiones financieras, matrimoniales, familiares, académicas, para todos aquellos que estamos estudiando, decir, Señor, dame una palabra para la cual yo pueda sujetarme y aferrarme y crecer en fe. Y muchas veces esa palabra la tenemos escrita y justo es que se nos olvida porque, bueno, muchos somos más despistados y olvidadizos que otros. A mí me gusta apuntar todo ustedes porque si no, de verdad se me va a olvidar. Entonces, de hecho, muchas veces cuando están orando por mí, digo, ay, quiero sacar mi celular y activar las notas de voz para que no se me olvide todo lo que me están diciendo. Pero volver a esos cuadernos viejitos, esos cuadernos de los congresos de jóvenes a los que íbamos, esos cuadernos y revisar lo que habíamos apuntado, recordar lo que habíamos platicado con Dios, lo que Dios nos ha dicho, pero también lo que hemos platicado con Él, los sueños que teníamos, que de pronto olvidamos, y las promesas que Dios ya nos ha confirmado y que es tan importante recordarlas en nuestro corazón y en nuestra mente. Sí. Y por eso... hay algo que para mí es interesantísimo porque muchas veces para todos nosotros la muerte puede ser un callejón sin salida, pero en Dios la muerte trae esperanza. Sí. Nos lleva a una eternidad. Nos lleva a una eternidad y por eso es que en Dios ni la muerte es un callejón sin salida, ni la muerte es un callejón sin salida. Por eso insistimos en que de verdad no le tengan miedo a leer la Biblia. Si no la entienden, busquen una versión que es más adaptable, pero es sumamente entendible y compartan, lean, cuestionen, pregunten y súmense al Bible Challenge porque aquí incluso Rick Warren cierra este segmento diciendo que no hay ningún callejón sin salida que no nos lleve a querer depender aún más de Dios. Y ahí es donde tenemos de creer en su palabra. Quiero destacar algo. Normalmente lo que hacemos, y yo también caigo en eso, como bien comentaba usted, a veces lo leemos así de corrido porque en la escuela dominical o las historias hemos visto este relato de Abraham, Isaac, así como por todos lados. Hasta hemos participado en la obra. No sé si ustedes eran Isaac o eran el corderito, pero era como, no tiene valor o no tiene momentum, ¿verdad? Pero recuerden esas palabras que el Señor les ha dado, acudan a ella, lean la Biblia y como estábamos en Salmos, ¿ustedes quieren leer Salmos y entender verdaderamente cómo era el corazón de David o las circunstancias en las que estaba viviendo?
había una lucha de mente, de corazón, había depresión, había ansiedad. Y ver qué es lo que hacía David. Acudía al Señor. Un hombre imperfecto, obviamente, adúltero, violento, un montón de otras cosas. Pero aún así el Señor lo categorizó como un hombre conforme a su corazón. Y creo que es porque él siempre acudía al momento de mayor vulnerabilidad, llegar a los pies de Cristo, llegar a los pies de Dios en ese momento y realmente recordar todas esas palabras y promesas que tenía para con él. Sí, y que he escuchado, yo también en algún momento me cuestioné, pero ¿por qué David era conforme al corazón de Dios y realmente pecó en tantas cosas y pecados no más grandes, sino más escandalosos de pronto, ¿verdad? Un poco escandalosos, pero es que David volvía a Dios, había un arrepentimiento genuino en él y volvía a Dios una y otra vez. Entonces, por esto es conforme al corazón de Dios, porque se seguía acercando una y otra vez a Dios en arrepentimiento y amor. Hablando de volver, solo para darte pie, Guille, ¿ustedes creen que uno vuelve al Señor por obras o por fe? De decir, ala, ¿será que es porque mi fe está creciendo y necesito más de Dios? O decir, yo voy a alcanzarlo, pero por buenas obras. ¿Qué consideras? No, bueno, hay muchos elementos porque uno no tiene ni idea de cómo Dios utiliza las circunstancias para acercarnos a Él. Pero yo particularmente creo que Dios no es un medio, es un objetivo. Y yo, mi gesto de adoración más grande es servirle por lo que es Él, no por lo que me da. Porque no es una transacción. Mi fe no es transaccional. La fe del Señor no es transaccional. Sin embargo, hay muchas personas que se han acercado a Él a través de un problema, de una circunstancia, un problema relacional, un problema de matrimonio, la salud de alguien de la familia. Y a través de haber visto ese milagro, su fe crece y decide servirle. Al final, el orden de los factores no altera el producto. No altera el producto, porque si el producto final es que estás creciendo en tu relación con el Señor, probablemente esa situación de pena, de dolor, Dios la está utilizando para que te acerques a Él. Y creo que lo más importante de esto es entender que Dios no deja pasar una pena. Si la pones en manos de Él y la conduces para que realmente haya trascendencia en tu vida a partir de que se resuelve todo lo que estás pasando. Y a eso es lo que queremos invitarlos, a que cada vez más nos aferremos en fe del Señor. Y grandes cosas han venido y han pasado. También grandes cosas están por pasar. Importante de todo esto es que Dios va a proveer lo que Él cree conveniente para nosotros. Conforme su voluntad. Conforme su voluntad. No necesariamente lo que nosotros creemos que necesitamos y nos hace feliz. Por eso es que hay que estar atentos a esa voz de Dios y hay que estar atentos a lo que Él nos da y probablemente, vamos a decirlo de esta manera, para poderlo hacer más fácil, nos quita. Porque muchas veces hay relaciones y hay testimonios de muchas personas que han tenido que dejar relaciones por circunstancias muy complicadas, muy complicadas. Aquí nosotros siempre vamos a estar preconizando y hablando de restaurar relaciones, pero hay situaciones en las cuales no hay otras opciones y hay que soltarlas y las hacen como un acto de fe que Dios no va a dejar sola a esa persona que está tomando esa decisión. Probablemente hay situaciones laborales en donde no necesariamente se están haciendo las cosas como debe de ser y tú tienes que abandonar ese trabajo. Conozco a personas que han tenido que abandonar su trabajo cuando las circunstancias no han sido correctas y como un acto de fe lo ha hecho y el Señor les tiene preparadas cosas grandes después. ¿Sí? Y con esa misma fe, ¿por qué Rosalind no nos ayuda a orar para que también sigamos creciendo aún más en dependencia del Señor, de su palabra y que sigamos cada vez más aferrados a la palabra del Señor? Con mucho gusto. Vamos a orar entonces. Señor Jesús, muchísimas gracias, Papito Dios, por la oportunidad de tener esta vida en donde podemos escuchar de ti y vivir gracias al sacrificio que tú hiciste de tu Hijo Jesús. Señor, hoy te pedimos que en nuestra mente siempre permanezca tu palabra, que en nuestro corazón lo que permanezca sea tu palabra. Hoy te entregamos nuestra vida, nuestro corazón y ponemos en tus manos este día que ya comenzó. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Amén. Hay una frase que un amigo me compartió que dice: Dios no responde con lástima, Él responde con propósito.
Así que ustedes deben de acercarse al Señor. Y no por lástima ustedes consideren que Dios va a responder. No, Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y conforme a su voluntad, en su tiempo, va a responder con una promesa que estoy seguro que va a impactarnos y vamos a querer compartir con más personas de quién es nuestro Dios, quién es Jesús y nuestra total dependencia de Él. El aferrarnos a la fe va a hacer que nosotros podamos ir creciendo cada vez más y desarrollando una relación con Jesús que nos va a ayudar a poder afrontar cualquier circunstancia. No se despeguen, estamos acá disfrutando este programa en Vaya con Dios y esperamos que después de este corte sigamos creciendo juntos. Esto es Vaya con Dios. Vaya con Dios. Continuamos con la lectura y el siguiente capítulo es Afronta los hechos con fe. Ponga en su mente en este momento algún hecho que tengamos que afrontar con fe. Romanos 4, 19 al 20 dice: Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que su cuerpo ya estaba como anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. De hecho, su fe se fortaleció aún más. Abraham tenía 99 años. Sara tenía 90 años y era estéril. Aún así, Dios había dicho que ellos tendrían un hijo. Era médicamente imposible. Ya no estaba en edad de concebir, pero la Biblia dice que Abraham enfrentó los hechos y no cedió ante la incredulidad. Tener fe no es negar la realidad. Voy a repetirlo otra vez. Sí. Tener fe no es negar la realidad. No es pretender que no tienes un problema. Tener fe no es decir, no siento dolor cuando te sientes abatido o estoy feliz cuando en realidad estás sufriendo internamente. Eso no es fe. Eso es negación. Tener fe es afrontar la realidad sin que ella te desanime. Tener fe es creer que Dios es más grande que tus problemas. Después de esto, vámonos, muchachos. Ya estuvo. Apaga y vámonos. Si no habíamos puesto atención en nada, con esto ya estamos hechos. Pero la clave para tener fe es mirar más allá de tus circunstancias temporales y concentrarte en tu Dios eterno. La Biblia dice: fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver, es decir, los problemas, pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver, el poder de Dios, permanecerán para siempre. Todo se centra en el enfoque. Cuando te encuentras ante un callejón sin salida, recuerda lo que Dios puede hacer. Confía en lo que Él ha dicho y afronta la realidad con fe. Queda solo un paso más. Y lo más importante, espera que Dios te libere. Por ejemplo, Abraham le dijo a Isaac: Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada. Hijo mío, Abraham confiaba en la liberación de Dios y por su fe inquebrantable, Abraham siguió firme en su obediencia. Hizo exactamente lo que Dios le había indicado. Esta es una importante lección sobre la fe. La fe no es solo decir que crees en Dios. Voy a repetir. La fe no es solo decir que creemos en Dios. Es vivir con esta convicción. Como la Biblia dice, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta. Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. ¿Qué esperas de Dios en tu situación actual? Quizás no esperas que haga nada, pero Dios obra en tu vida según tu expectativa. Jesús dijo: debido a su fe, así será. ¿Qué crees que Dios hará? El apóstol Pablo comprendió el principio de la expectativa. La determinación nace de la expectativa. Pablo esperaba que Dios actuara. Por eso Pablo estaba determinado a atravesar su callejón sin salida. Él escribió: fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Efectivamente, Él nos rescató. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Pablo había llegado a su límite y se preguntaba si su sueño había terminado. Pero él sabía que Dios lo había librado en el pasado y confiaba en que Él lo haría nuevamente en el presente y en el futuro. Pablo se rehusaba a renunciar a la esperanza. Y el último párrafo de nuestra lectura de hoy dice: si estás ante un callejón sin salida, haz lo que hizo Pablo. Recuerda lo que Dios ha hecho y cree que lo hará nuevamente. Aférrate a la fe, la liberación está por llegar. Yeah. Esto sí nos inyecta fe, nos inyecta ánimo a creer que Dios es bueno, es fiel y que Él cumple sus promesas.
creo que vimos varios temas importantes, frases que podríamos llevarnos a anotar Cada y frase recordar. podemos sacar una prédica. Podemos amigos. sacar devocionales, podemos sacar libros y la idea es que ustedes también puedan tomarlo y decir, yo quiero creer, yo me voy a aferrar a la fe. Y algo importante, que a veces nos categorizan como locos a los cristianos, ¿verdad? Es que como que no tuvieras problemas. Claro que los tenemos. Por supuesto que estamos pasando por situaciones complicadas, pero ¿por qué siempre estás sonriente? ¿Por qué siempre estás como con el positivismo y todo? Créame que a veces es difícil. Créame que a veces pasamos por momentos difíciles y complejos, pero no es negar la realidad. Al contrario, es decir, reconozco que hay una realidad que me supera a mí mismo y debo de confiar en aquel que es mayor que yo, que es el proveedor, que es el creador, que es el Dios todopoderoso, que está ahí para librarme de cualquier adversidad, de sacarme de ese callejón sin salida. Y por eso es que a veces nos dicen, pero ¿por qué estás tan contento? Pero si estás pasándola mal, la verdad, solo quiero confiar en el Señor. Tengo fe y sus promesas están siempre para nosotros. Es el enfoque. Y yo les quiero contar brevemente que hubo un momento en el que yo también, bueno, hay muchos momentos en los que me he sentido en callejones sin salida, pero hubo uno en específico hace no mucho tiempo. Yo llevo 1 año y medio de casada con mi esposo. Y, Muy bien. bueno, ustedes, y miren, la verdad es que casarse es bastante dinero, ¿verdad? Sale bastante caro. Hay muchas cosas que pagar, aunque uno quiera hacer lo más sencillo del universo. Con Marito, mi esposo, decíamos, no, vamos a invitar solo a 70 personas. Una boda chiquita, porque lo más importante es que esté Dios y nosotros dos. Si no nos alcanza para más gente, Dios y nosotros dos. La cuestión es que estábamos ahí con esto de los presupuestos, viendo dónde nos íbamos a mudar, dónde iba a ser la boda. Y pues yo soy de Petén, no tengo tantos conocidos por acá. Y entonces yo no tenía como que muchos a quienes preguntarle a dónde voy, qué hago, esto, lo otro. Pero entonces empezamos a orar por el lugar en donde nos íbamos a casar, en donde iba a ser. Primero empezamos a ir a ver lugares y de pronto le orábamos al Señor cada viernes. Era oración específica por eso y por dónde íbamos a vivir. Fuimos a ver un apartamento que yo llevaba desde que me mudé a la ciudad capital hace como 8 años, orándole al Señor. Yo quiero vivir algún día ahí, pero eso se ve muy caro para mi presupuesto, pero yo quiero vivir algún día allí. Y yo recuerdo que yo siempre le decía eso al Señor. Y fuimos a ver, estaban disponibles para renta y fuimos con Marito a ver dónde nosotros íbamos a vivir, pero yo me iba a mudar antes. El punto es que le dijimos al Señor, Señor, háblanos claro, porque a nosotros nos cuesta muchísimo cacharla en el aire a los dos, entonces que sea muy obvia la señal, que sea muy obvia la confirmación. Y entonces la chica que nos estaba ofreciendo el apartamento nos muestra todas las áreas comunes y vamos a la terraza. Cuando fuimos a la terraza, nos dijo, bueno, ¿y ustedes es para vivir juntos? Es que nos vamos a casar. Primero se va a mudar ella, le dijo mi esposo. Aquí se pueden casar en esta terraza. Cuando dijo eso, yo, esta es la señal, aquí nos podemos casar. Y miren ustedes, fueron varios meses que tuvimos que tener reuniones con junta directiva porque no querían que hubiera una boda en un edificio de apartamentos. Miren, y no queremos relajo, somos cristianos, no se preocupen, no va a haber relajo. Pero estuvimos ahí orando firmemente, habían amigos que se acercaban y, mira, vamos a ver al club tal, vamos a ver al club tal ahí. Y yo miraba y Marito miraba y decíamos, esto es demasiado dinero, eso no está en presupuesto. Pagamos 700 quetzales por la renta de una terraza en el nivel número 17, una vista preciosa, porque Dios ya nos había prometido. Nosotros estábamos seguros que Dios nos había dicho, ahí se van a casar, ahí se van a casar, y ahí permanecimos firmes. ¿Habían más opciones? Sí. ¿Habían ofrecimientos de más personas? Sí, hasta mi suegra nos dijo, vayan a ver el lugar, no sé qué, que está bien bonito y esto. Pero estábamos seguros de que Dios ya había dado la respuesta. Y como Abraham, nos mantuvimos allí, confiados, de ahí no nos movimos. Y la verdad es que una vista impresionante, un milagro del Señor. Sí, los que hemos pasado por ahí, el estrés de todo eso, de la planificación y todo, de decir, se logró, lo llegamos. Felicidades, pero sí llena de mucha fe. No, y ahorita me voy a hacer planes con mi esposa para renovación de votos, entonces. ¡Qué hermoso! ¿Te presto mi terraza? Ya me ahorqué. Pero no, yo creo que hay una parte que es interesante, por ejemplo, tu testimonio, Rosalind, creo que son de las cosas que no son
trágicas, porque no tenemos que esperar algo trágico para que se manifieste la fe que tenemos en Dios, sino que seguir instrucciones en todo escenario, en cosas tan lindas como una boda, como iniciar una vida, esa nueva aventura, pero también hay otros escenarios en los cuales la prueba está en fe. La prueba es grande y pone a duda probablemente nuestra fe, pero aquí yo que no quiero dejar pasar por alto lo que leímos, y es que no hay que negar que hay un problema. Así es. No hay que negar que hay un problema, porque muchas veces cuando estamos negando el problema es porque nosotros creemos que lo vamos a resolver nosotros y buscamos todas las estrategias habidas y por haber para resolverlo nosotros, y no damos ese paso de fe en decir, bueno, Señor, si hasta aquí tú dices que hay que llegar con esto, hasta aquí llegamos. No lo niego. Aquí hay un problema. Hay una adicción, hay violencia familiar, hay, qué sé yo, una cantidad de circunstancias que no son sanas. Hasta aquí llegamos. Ahora estoy en tus manos. Y creo que ese es el primer acto de fe, salir de la negación y aceptar que Dios sí puede hacer lo que en mi fuerza yo no he podido hacer. Y ese es el Isaac, le ponemos nombre si quieren, pero ese es como algo que uno ha querido aferrarse por tanto tiempo y decir, bueno, hasta aquí lo dejo. Algo que leíamos, precisamente leyó Rosalind, la clave para tener fe es mirar más allá de tus circunstancias temporales y concentrarte en un Dios eterno. Vemos que la fe nos va a ayudar a pasar esa prueba. Y vamos a ver atrás y vamos a decir, yo no sé cómo lo hice. Yo hoy recuerdo en algunos momentos, digo, no sé cómo salí de ahí cuando yo creía que no había salida de ese callejón, y veo cómo el Señor ha ido obrando. Y hablamos de testimonios en algunos casos difíciles, algunos llenos de alegría y de gozo, pero cada uno de nosotros somos un milagro. Y un milagro también en proceso. Y hemos visto cómo también el Señor ha obrado en la vida de cada uno de nosotros de formas en las que quizás las pasamos por alto. Pero el poder amanecer y decir, Dios, gracias por un nuevo día. El de poder ir y tener la salud para decir, voy a buscar trabajo o estoy en un trabajo. La actitud, el enfoque es lo importante acá. Y queremos que ustedes puedan aferrarse a eso y encontrar en Dios esa fortaleza. Porque hay algo importante que es mejor es estar en la presencia del Señor, mejor estar en el reino del Señor que en cualquier otro lugar. Y en Él tenemos esperanza, en Él tenemos la confianza de que a su debido tiempo Él va a orar, y lo único que nos invita es a confiar, a obedecer, a aferrarnos a la fe que es Cristo Jesús. Y queremos que ustedes lleguen cada vez más a ese nivel de confianza, y creo que se pone en práctica con pequeños pasos. A los jóvenes, depositen en el Señor esa profesión, esa carrera académica, universitaria o incluso primer trabajo. Esa futura relación. Esa relación, ¿verdad? Deposítenla en Dios. Así, por favor, ahí. Dios. Y es bonito porque uno dice, ¿cómo es posible? O sea, solo los adultos, en este caso, ¿verdad? Solo los adultos pueden tener esa fe, o solo aquellos que llevan mucho tiempo en el cristianismo pueden tener esa fe. Solo el que ya se leyó la Biblia 3 veces puede tener esa fe. Realmente es de tener fe y creer y decir, Señor, guíame en este proceso. Quiero conocerte más, quiero enamorarme de ti y depender completamente de ti. Yo, ahora que soy papá y veo la dependencia total de Santiago conmigo, que a veces digo, mano, dame espacio, ¿verdad? Y es como, no puede ser. Él me necesita como yo lo necesito a Él. Y en este caso, Dios lo que quiere es que tengamos esa convivencia el uno con otro. Y cuando estamos en dolor, cuando Santiago se cae, pronto estoy para poder cargarlo y levantarlo en brazos. Y este programa, amigos, es para levantar sus brazos cansados, su fe que quizás está decayendo, que no decaiga. Ánimo, vamos por el camino correcto, que es aferrarnos al Señor. De eso se trata, creer en fe, escuchando los unos a los otros lo que está sucediendo, que tenemos un Dios presente, un Dios que se muestra en misericordia y abundante amor para con sus hijos que lo buscan. Así que me gustaría terminar este tiempo orando para que podamos seguir creciendo en fe y tomar esos primeros pasos. Si tienes que gatear, gatea. Si tienes que caminar, camina en fe. Si tienes que correr, corre en fe. Pero cada uno está en una diferente etapa en la que los invitamos a que por lo menos ese primer paso sea el de fe para con Dios. Oremos.
Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por la oportunidad que nos das de crecer aún más en fe. Escuchando todos los testimonios de nuestra audiencia, cómo ellos también se han aferrado y como ellos nos inspiran cada vez más a depender más de ti. Ayúdanos a creer en que tus promesas son sí y amén, y a confiar de que tú nunca fallas, que tú estás ahí presente, porque tu carácter es siempre el mismo. Eres bueno, misericordioso, abundante en amor, en gracia, tardo para la ira. Eres bondadoso, Señor. Queremos descansar en ti y el día de hoy te entregamos nuestro corazón. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, me gustaría que pudiéramos dar una pequeña ronda de comentarios de cierre. Un último comentario animando a la audiencia, queridos amigos. Con muchísimo gusto, claro que sí. Y es que tenemos el Dios que abre el mar en dos, el Dios que ayudó a David a vencer a Goliat, el Dios que hace milagros y da nuevas misericordias cada mañana. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Uno de los signos más claros de ese acto de fe es cuando tenemos paz en nuestro corazón. Disfrute de esa paz en su corazón, pero susténtela en la fe en Dios. Porque si la sustenta en usted mismo, va a fallar, va a flaquear, porque somos humanos. Susténtela en el amor de Dios y todo va a ser para usted de maravilla. Y yo quiero animarlos a que, como el nombre del programa, aférrate a la fe. Creo que es el desafío y el reto que tenemos hoy. No cuestiones en el momento oportuno. Es hoy y ahora en el que puedes depender del Señor y de realmente entregarle tu corazón al Señor Jesús para que Él pueda ser tu Señor y tu Salvador. Y ya entendiendo eso, tener la esperanza y la certeza que Él va a estar con nosotros en medio de la dificultad. Y en cualquier reto que estés viviendo y experimentando, saber que Él está interesado en ti, en que tú puedas ver realizado el propósito de tu vida aquí en la tierra. Pero ante todo, que puedas tener la certeza que también tienes un lugar en los cielos preparado para que puedas habitar con Él en armonía. Y gracias a Dios tenemos este recurso. Así que aparecerá un QR en sus pantallas para que puedan descargarlo de una forma inmediata. Aplica para celulares inteligentes, aplica para tablets, aplica para computadoras. Lo que queremos es que cuando el Señor nos confíe un llamado y el propósito que tenemos, tengamos las herramientas suficientes para no decir, ala, no sabía qué tenía que hacer, no sabía cómo responder, no sabía cómo guiar. Aquí tenemos todos los recursos. No solo vaya con Dios, tenemos también libros que nos ayudan a crecer en fe. Tenemos el libro de los libros, que es la Biblia, la palabra de Dios, que constantemente debemos de acudir a ella por sabiduría, guianza. Es nuestro manual de vida y es tan delicioso amanecer confiando que el Señor tiene promesas en esta palabra para con nosotros. Pero también en Vaya con Dios es un privilegio haber estado acá. Así que gracias, Rosalind. Gracias, Guillermo. Gracias a ustedes por estar acá. Es un privilegio poder estar con ustedes y esperamos que puedan seguir. El programa de mañana va a ser emocionante. No se despeguen de este canal y solo queremos desearles que tengan un feliz día. No vayan solos ni mal acompañados. Vayan con Dios. Nos vemos. Vaya con Dios.